hoy no tienen mucho deseo los compañeros, tal vez porque ya está el fin de semana cerca, ¿verdad? Pero ya no subió el número de jóvenes que ingresan normalmente, así es que empezamos la clase. Habíamos platicado algo sobre lo que era el derecho procesal y habíamos señalado su característica principal, ¿verdad? Que es su naturaleza jurídica. Ya habíamos concluido en que la naturaleza jurídica del derecho procesal es eminentemente pública. ¿Por qué razón? Porque sus normas son de imperativo cumplimiento, es decir, son irrenunciables. Y citamos a manera de ejemplo el artículo 61 y el 106, 107 y 108 del procesal civil mercantil, donde señala cuáles son los requisitos imprescindibles e irrenunciables en toda solicitud que se haga ante los tribunales en cuanto a materia procesal. Y mencionamos que en caso de que no se cumplieran esos requisitos, mencionamos el artículo 27 y el 109 que facultan al juez simplemente a rechazar cuando no se cumplen con esos requisitos que, como les decía hace un momento, son irrenunciables para las partes. Estamos ahí, creo que habíamos quedado, o estoy mal, o avanzamos más, o no llegamos a eso. Recuérdenme, por favor. Ahí estamos bien, Lick. No me escucha nadie. Bueno, está bien, gracias, Alan. Bien, entonces vamos a seguir con el derecho procesal. Pero previo a dar una definición de lo que es el derecho procesal, recordarán ustedes que les enseñaron que habían distintas clases de normas o de leyes en sus cursos de introducción al derecho. Y vamos a recordar algunas de ellas. ¿O quién se recuerda algunas de ellas de lo que son las clases? Voy a poner un poquito aquí la pantallita, ahí está. Las clases de leyes, ¿se recuerdan ustedes? O de derechos, parte del positivo, vigente, el derecho consuetudinario, público, privado. Había unas clases de normas que les enseñaron a ustedes, ¿se recuerdan? También derecho, a ver qué otras clasificaciones para que podamos seguir ahí con el tema y se nos facilite el día de hoy. ¿Quién se recuerda, perdón, jóvenes? Buenas tardes, Lick. No sé si se refiere a las leyes constitucionales, las ordinarias, la pirámide que hay. De Hans Kelsen, es parte de eso. Nuria sí es parte de lo que es la Hans Kelsen, pero le señalaron también que había unas normas que se llaman adjetivas y otras normas que se llaman sustantivas. ¿Sí se recuerda, Nuria? Sí, Lick, pero sustantivas, la verdad que no me acuerdo. Bueno, ¿Para qué le voy a mentir? Bueno, para eso estamos acá, para recordar. Bien, cuando hablamos de normas sustantivas, fíjense en eso, normas sustantivas o derecho sustantivo que también se le llama, ¿qué es lo que encontramos en ese tipo de normas? Pues se encuentran regulados nuestros derechos y nuestras obligaciones. Fíjense bien, siempre que en una norma leamos que tenemos derecho a algo y obligación de algo, estamos ante un derecho sustantivo. Todos los derechos generan siempre obligaciones. No hay derechos solos, no hay obligaciones solas. Todo derecho genera una obligación, y yo les mencionaba a ustedes el primer día que el derecho que tenemos todos de ir a la universidad, tenemos el derecho de tener profesores, tenemos el derecho de, bueno, hoy que se nos dé clases por este medio. Un momentito, Brian, tenemos derecho a tener por este medio, pero cuando no, pues tenemos derecho a un salón para que se nos instale, tenemos derecho a un horario específico, pero tenemos obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Primero que nada, pues estudiar. Y segundo, pagar la cantidad mínima que mencionábamos el otro día. Ese es el derecho sustantivo. Derechos y obligaciones. Sí, Brian, usted me pidió la palabra, perdón. Brian. No. Bien. Es el derecho sustantivo. Y en el caso de que para que tengamos en mente siempre todas las normas que encontramos en el Código Civil, escuche bien, Código Civil es derecho sustantivo. Todas las normas de ahí son derecho sustantivo. Pues empezando que tenemos derecho a tener
a la vida, va al nacimiento, el artículo 1, no se les olvide. Todos tenemos personalidad, tenemos personería, tenemos derecho a tener un nombre, derecho a tener un patrimonio, derecho a casarnos, a divorciarnos, a todo, a comprar, a vender, todos esos son derechos. El Código Civil mantiene derechos y también obligaciones, de luego, porque cuando ustedes contratan, adquieren derechos, pero también obligaciones. Cuando ustedes asumen su mayoría de los 18 años, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Sí, todo es así. Todo el derecho civil son normas de derecho sustantivo. Pero esas normas, por sí solas, no sirven de nada. De nada le sirve a un hijo o a un menor de edad saber que sus padres tienen obligación de darle alimentos si simplemente lo dice la ley. ¿Y cómo se va a hacer para cumplir? Ahí viene la otra clasificación de derecho o de normas adjetivas o procesales. Fíjense en eso. Las primeras, las sustantivas, derechos y obligaciones. Las segundas, adjetivas, que también se llaman procesales, nos sirven para hacer efectivos los derechos sustantivos. Una mamá sabe que su hijo que es menor de edad, pues tiene derecho a tener lo necesario de alimentos, lo que es educación, instrucción, recreación, vivienda, ropa, todo lo necesario. Y sabe que hay una norma que le faculta que cuando el padre de ese menor no cumple, pues puede hacerlo cumplir. Y esas son las normas procesales o adjetivas. Y todo el derecho procesal, todo el derecho procesal que vamos a ver acá es derecho adjetivo. Todo el derecho. ¿Por qué? Porque nos sirven para que sean efectivos los derechos sustantivos. Les van a ver su código penal, el derecho sustantivo, ahí están todos los delitos. ¿Y cómo se hace efectivos o cómo se hace para sancionar y para cumplir las normas penales? El derecho procesal penal. Es decir, cada derecho sustantivo tiene su derecho procesal. El derecho del trabajo, todos sabemos que tenemos derecho a un trabajo, a un salario, a vacaciones, a horas extras, a aguinaldo, todo eso. Pero ¿cómo hacer que se cumpla? ¿Cómo lo hacemos para que el patrono cumpla con esos compromisos? Pues está el derecho procesal laboral. Sabemos que el Estado tiene obligación de darnos el bien común. Pero ¿cómo le exigimos? Ahí está el derecho procesal administrativo y el derecho administrativo que tiene las normas obligatorias del Estado. Es decir, todas las ramas del derecho tienen esas dos clasificaciones, derecho sustantivo y derecho adjetivo o procesal. Nosotros estamos inmersos ahorita en esta clase en lo que es el derecho procesal o adjetivo. ¿Sí me han comprendido ahí? ¿Sí me han entendido? ¿O aclaramos antes de pasar a Sí, dar una licenciado. definición? Lick, buenas Gracias. tardes. Bueno, Lick, ¿usted podría repetir nuevamente la definición del adjetivo y o procesal? Es que no lo escuché sí, mucho. Johnny me dice, mire Johnny, cuando usted encuentra cualquier ley y la lee, y usted ve que esa ley le otorga derechos y le impone obligaciones, usted está en derecho sustantivo. Pero cuando usted lee la ley y le señala cómo debe ir a un tribunal, cómo debe solicitar a un tribunal que le cumpla sus derechos sustantivos, usa el derecho procesal, o que también se llama adjetivo. El derecho procesal adjetivo se llama, es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Entonces, el segundo le sirve para hacer efectivo el primero. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a usted. Usted trabaja en X institución del Estado y cada fin de mes le paga su salario. Pero de repente, no le pagan y usted dice, ¿qué pasó? Y va y dice, no, simplemente nosotros ya no le queremos pagar el salario. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que acudir a un juzgado de trabajo. ¿Y qué hago? Bueno, ahí está el derecho procesal, el adjetivo que le dice qué debe hacer. Una solicitud, qué requisitos debe su solicitud, dónde la debe presentar, cuáles son los pasos a seguir. Eso se llama derecho procesal adjetivo. Y el primero que le decía, le señala a usted sus derechos, es el sustantivo. ¿Sí me entendió bien? Sí, Lick, muy amable, gracias. Bien, entonces, entendido en que estamos inmersos en el derecho procesal, ¿qué es el derecho procesal? Definiciones hay muchas, muchas, muchas. Yo les voy a repetir una que es muy completa y que están en los libros que les sugerí para su curso. El derecho procesal. Si quieren, pues la copian, o si quieren, la tienen
ahí, pero no es que la aprendan de memoria. Lo que quiero es que esta definición que voy a repetir en este momento es porque es completa. Abarca lo que vamos a ver en todo el curso. Primero que nada, todo el derecho, cualquier clase de derecho, son conjuntos de normas, principios e instituciones. Fíjense en eso. Cualquier definición que ustedes empiecen de cualquier materia son conjuntos de normas, principios e instituciones, así que como que fue un rezo, ¿verdad? Ya ustedes deben tener eso en su mente. Conjunto de normas, principios e instituciones. Hoy viene el complemento. ¿A qué se refiere? Estamos en derecho procesal que regulan ¿qué? Una actividad del Estado. ¿Cuál es esa actividad del Estado? Ya la mencionamos, la actividad jurisdiccional, que es administrar justicia. Fíjense bien, conjunto de normas específicas que regulan una actividad del Estado, que es la actividad jurisdiccional. ¿Y qué comprende aparte de eso? Comprende cómo se organiza, fíjense bien, el órgano que administra justicia. El Poder Judicial, dice la definición. ¿Para qué? Para aplicar el derecho adjetivo o procesal. La ley es de fondo, dice la definición, pero es lo mismo. Ahí se establece la competencia de los jueces. La competencia de los jueces, también la conducta que debe tener el sujeto activo y el sujeto pasivo y terceros que puedan ser llamados. Fíjense bien, les voy a repetir el contenido. Primero que nada tenemos la actividad del Estado, que es la administración de justicia. Pueden poner ahí una subcopia ustedes, derecho procesal. Primero, administrar justicia. Segundo, aplicación de derecho sustantivo. Tercero, organiza los tribunales. Cuarto, la competencia de los jueces. Quinto, la conducta de las partes y de los terceros. 5 cosas en esa definición. Repitiendo. Primero, actividad del Estado, administrar justicia. Segundo, aplicación del derecho sustantivo. Tercero, organización de los tribunales. Cuarto, competencia de los jueces. Quinto, conducta de las partes y de los terceros. ¿Quiénes son las partes? El sujeto activo, el sujeto pasivo. Tercero son personas que vamos a ver más adelante, se van llamando a un proceso. Entonces, una definición sencilla, que es la que tienen ustedes en los libros, dice que el derecho procesal es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, así como la actuación del juez y de las partes y de los terceros que participan en un proceso. Siempre que hablen en derecho procesal, piensen en un proceso. La definición no tiene por qué aprendérsela. Lo que quiero que tengan en mente es que el derecho procesal comprende administrar justicia, 1, aplicación del derecho sustantivo, 2, organización de los tribunales, 3, competencia de los jueces, 4, y conducta de las partes y de los terceros en un proceso. Eso deben tener ustedes en mente. De ahí, cómo lo ordenen, eso no importa. No se les olvide también que todo derecho es un conjunto de normas, principios e instituciones. Todas. Cualquier materia son normas, principios e instituciones. ¿Me entendieron la definición? Si no la repetimos, la explicamos las veces que sea necesario. Si pudiera ¿Todo claro, repetir, Lick? disculpe. ¿Perdón? No, yo sí necesito que me vuelva a repetir el concepto, Lick, disculpe. Bueno, Yo igual, disculpe. miren, Sí, licenciado, yo también, por favor. escuchen esto, pues. El concepto es derecho procesal. Ese es el concepto. Lo que hacemos es definirlo. Damos una definición del concepto. Es como le dijimos, mire, ¿cuál es el concepto? Mesa. Defínala. Bueno, una mesa es cuadrada o es redonda, tiene patas, está pintada. Entonces, el concepto en esta clase es derecho procesal. Ese es el concepto. Ahora definámoslo. Bueno, podemos definirlo de muchas formas, pero antes de dar una definición, ¿cuál es su contenido? ¿Qué contiene? Pues les decía yo que primero que nada contiene una actividad del Estado. ¿Cuál es esa actividad del Estado?
¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Ya lo vimos el otro día. A ver. Administra justicia. Exactamente, estamos en el Poder Judicial. Yo les dije el otro día, vamos a estar inmersos en el Poder Judicial, en ese organismo judicial. Vamos a ver el procesal penal, civil y mercantil y la ley del organismo judicial, porque ese es nuestro campo de acción. Ahí vamos a actuar. Entonces, es un conjunto de normas, principios y leyes que regulan ¿qué? Una actividad del Estado. ¿Cómo se llama esa actividad del Estado? Administrar justicia, que es la actividad jurisdiccional. ¿Para qué? Para que se hagan valer los derechos sustantivos. La definición que ustedes tienen en esos libros dice leyes de fondo, es lo mismo, derechos sustantivos o leyes de fondo es lo mismo. Pero ¿qué más tiene? ¿Cómo se organizan los tribunales? Ya lo leímos. Ven que hay juzgados de primera instancia, de segunda instancia, de niñez, de la adolescencia, de paz, todo lo que leímos en el artículo 58. Eso se llama organización de los tribunales. ¿Cómo se organizan? Pero además lo tiene la competencia o la conducta del juez. ¿Qué competencia tiene un juez? ¿Cómo va en el ámbito penal, civil, laboral, administrativo? Esa es su competencia. ¿Y cómo van a actuar? Pues en la conducta, ¿cómo van a actuar las partes? ¿Quiénes son las partes? El demandante y el demandado. Por lo que es lo mismo el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y también se refiere a terceros. ¿Quiénes son terceros? Vamos a ver en su momento que hay personas que en apariencia no tienen nada que ver con el demandante y demandado, pero hay que llamarlos al juicio, porque algún derecho pueden ganar o perder. Son lo que se llaman terceros. Terceros. 5 cosas. Tiene la definición: administrar justicia, aplicación del derecho sustantivo, competencia de los jueces, fíjense bien, cómo se organizan los tribunales y la conducta del juez, de las partes y de los terceros. Esas 5 cosas, apúntenlas si quieren se las repito de nuevo. Algo despacio, Lick, disculpe. Pongan ahí derecho procesal. 1. Administrar justicia. ¿Ya? 2. Aplicación del derecho sustantivo. Ya mencionamos que el derecho sustantivo es el que nos regula nuestros derechos y nuestras obligaciones. 3. Cómo se organizan los tribunales. 4. Competencia de los jueces. Y 5. Conducta de las partes y de los terceros. ¿Sí? ¿Lo tienen ahora? Muchas gracias, Lick. Entonces ahora una definición. Con esas 5 cosas que deben tener ya apuntaditas, ustedes pueden hacer cualquier definición. Yo les decía yo que cuando ustedes empiecen una definición de cualquier derecho, ¿cómo van a empezar siempre? El derecho, sea penal, civil, o lo que sea, en este caso derecho procesal, es un conjunto de ¿qué? Normas, principios e instituciones que regulan una actividad del Estado, que es administrar justicia. ¿Para qué? Para aplicación del derecho sustantivo. Y comprende la organización del Poder Judicial, la competencia de los funcionarios que le integran. ¿Quiénes son los funcionarios que integran los tribunales? Los jueces y los magistrados. Así como la conducta de las partes y los terceros en un proceso. Esa es una definición, pero a mí no me interesa que recen una definición, porque yo no les voy a preguntar una definición en un examen. Lo que yo quiero que vean cuál es su contenido. Así como administrar justicia, 1, 2, aplicación del derecho sustantivo, 2, 3, organización del Poder Judicial, 4, competencia de los jueces, 5, conducta de las partes y de los terceros. Eso es lo que quiero que tengan ustedes en su mente, que eso cumple el derecho procesal. No una definición que como que fueran máquinas repitiendo, no. Yo lo que quiero es que ustedes capten el contenido de esa definición y no se les olvide, no confundan concepto con definición. El concepto se llama derecho procesal y defínalo, es el ejemplo que les ponía. Concepto, una mesa, defíname la mesa. Usted dice, bueno,
es redonda, es cuadrada, es blanca, es verde, como ustedes quieran. O mire, un concepto, vehículo. Bueno, defíname el vehículo, pues mire, es de 2 ruedas o de 4 ruedas, es para 2 personas o para 4 personas, tiene puertas, ¿no? Ese usted lo van definiendo de color azul o verde o rojo, tiene un motor de tal cosa, tiene llantas de tal cosa, eso es, ustedes ya están definiendo. Eso es definición, decir qué es el concepto. El concepto en este caso es derecho procesal. Y los 5 temas, eso es lo que integran el derecho procesal. Ustedes definen en las palabras que ustedes quieran. Solo les decía yo que siempre se empieza en cualquier libro, en cualquier texto, cualquier copia, lo que tengan, dice conjuntos de normas, principios de instituciones. Y ya siguen. ¿Qué regula la administración del Estado de Justicia? ¿Cómo se organizan los tribunales? ¿Cuál es la competencia en los jueces? ¿Cómo se aplica el derecho sustantivo? ¿Cuál es la conducta del juez, de las partes y de los terceros? ¿En dónde? ¿En qué? En un proceso, en un juicio. Proceso, juicio, causa, expediente, es lo mismo. No se van a equivocar. Porque dice, es que aquí dice causa, aquí dice expediente, aquí dice proceso, es lo mismo. Aquí dice juicio, es lo mismo, son sinónimos. Si de eso pues otro día le decía, miren jóvenes, es bueno que recordemos un poquito el idioma español o lenguaje, como se llama su clase, porque aquí vamos a usar sinónimos, antónimos, puntuación, punto seguido, punto aparte, coma, 2 puntos, y el acento. Si van a hablar en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, ¿cómo le van a explicar ustedes al titular del tribunal, que es el juez, qué pasó? Van a hablar en tiempo pasado, ¿qué quieren en tiempo futuro? Tienen que ver dónde va la puntuación, porque si ustedes hablan en tiempo futuro, quieren expresar en el futuro y tildan, por ejemplo, es que pasó tal cosa, están hablando de pasado. Si ustedes quieren hablarle de futuro, pretendemos o esperamos o queremos. Hay que ver eso, tienen que tener cuidado con eso. Por eso les decía yo, busquen en su librito, en su folleto, de los signos de puntuación. Hoy lo pueden bajar de la computadora, ahí en Google lo bajan y ahí están los signos de puntuación, como se habla del pasado, presente, futuro. No, poder a buscar ahí qué es el futuro perfecto, qué perfecto, qué pretérito, todo eso no va, eso no. Pero sí las reglas básicas. ¿Me han entendido la definición? Si no, repetimos otro problema. Yo para eso estoy de este lado para ayudarlos. Como les decía al principio de que estamos acá, la idea es que ustedes lo aprendan y si lo aprenden van a ganar, que es lo importante. No simplemente una repetición y ahí estamos, ¿verdad? Bien, entonces ya está claro, bien. Bien, entonces ya sabemos la definición, ya la tenemos. Ahora veamos cuáles son las características. Fíjense, la primera característica es que es un derecho público. Ya lo mencionamos, es su naturaleza jurídica, es un derecho público. Es un derecho público. ¿Por qué? Ya mencionamos que sus normas son obligatorias. Por lo que hemos mencionado, son normas de imperativo cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden renunciar. Nadie puede renunciar al hecho procesal. ¿Qué pasa si faltamos un requisito? Ya lo mencionamos, simplemente los jueces nos rechazan nuestras solicitudes. Solicitud, memorial, escrito, es lo mismo. Presentó un escrito, pues es lo mismo que presentar un memorial o una solicitud. Entonces, la primera característica es que es un derecho público. La segunda, que es un derecho formal. Fíjense bien, ¿por qué? Porque nos dan las formas, fíjense bien, las formas, cómo se organizan los tribunales, cómo está organizado. Es un derecho formal. ¿Cómo se organizan? Pues ya lo leímos en el artículo 58, si no, vuélvanlo a leer, cómo es el 58, cómo es la distribución en el caso nuestro. Empezamos por la Corte Suprema de Justicia hasta el Juzgado de Paz. ¿Cómo se organizan? Es un derecho instrumental. ¿Por qué? Porque es un instrumento para que se haga efectivo el derecho sustantivo. Para eso nos sirve el derecho procesal, para que se haga efectivo el derecho sustantivo. ¿Y qué contiene el derecho sustantivo? Nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y por último, es un derecho autónomo. ¿Por qué es un derecho autónomo? Porque tiene su propio método de estudio, tiene sus propios principios, sus propias instituciones. Por eso les decía hace un rato que siempre que vamos a
Hablar una definición de normas es un conjunto de normas, principios e instituciones, porque tiene sus principios que lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Y también tiene sus propias instituciones en las que nos vamos a referir cada vez que nos toque un tema de eso. Eso es el derecho procesal. Características: es un derecho público, es un derecho formal, es un derecho instrumental y es un derecho autónomo. ¿Han entendido esas características? Cuatro características señalé, ¿las tienen claras? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Bien. Licenciado. Características, no se les olvide. Lick, Características. un comentario, disculpe. Sí, Carlos. Solo como apoyo, sí nos quedó claro, y las características se encuentran en la página 30, si queremos profundizar, del libro de la licenciada Crista Ruiz Castillo. Gracias, Lick. Ya ven, está una ayuda, compañeros, ahí pueden profundizar. Recuérdense que nosotros no podemos estar quedándonos en un tema porque el programa es largo y tenemos que ir avanzando, pero ya el compañero les dijo hasta el número de página, excelente. Dice que les ha ayudado más que eso. Bien, entonces esas son sus características. Ahora veamos el tema más sencillo, que son las fuentes. Cuando ustedes vieron las fuentes del derecho, inclusive cuando vieron también lo que es el derecho romano, en las fuentes del derecho romano, aparte de aquella clasificación tradicional de lo que es el derecho, las fuentes reales, formales e históricas, que son las fuentes básicas de toda rama del derecho, también vamos a ver hoy o recordar lo que ya vieron, las fuentes históricas. Bueno, las fuentes históricas tenemos en mente, lo primerito que se nos viene es lo que acabamos de ver en el semestre anterior, el derecho romano. ¿En qué es fuente el derecho romano? El derecho procesal. Pues en los tres procedimientos que ustedes vieron, el procedimiento de la legis actionis, en el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. Las fuentes, recuérdense que ahí encontramos nosotros en lo que es el derecho romano, lo que son los recursos. Se recordarán ustedes de la famosa apelatio, ¿se recuerdan del apelatio? La apelación básica en el derecho romano, que nos es útil hoy. El derecho romano es una fuente del derecho procesal, porque ahí encontramos los procedimientos. Recuerden ustedes que les mencionaron las 12 tablas, y mencionamos que ahí hay unas, cuando decimos 12 tablas es porque son 12 partes, y en una de esas partes regula los procedimientos. También se recordarán ustedes como fuente de derecho el derecho de la iglesia, el derecho canónico o canónico. Es decir, recuerdan ustedes que la iglesia sigue teniendo sus normas, pero en una época determinada eran normas de cumplimiento obligatorio en los países. Y sucedió en el caso de Guatemala, cuando los españoles vinieron y nos sometieron, porque no solo lo hicieron militarmente, legalmente, sino también con su religión. Es decir, nos obligaron a aceptar una religión, y ahí, recuerda usted, la famosa Inquisición, ¿verdad? Que todos teníamos que cumplir, y si no, éramos herejes o apóstatas, ¿verdad? Y ahí están los principios básicos de la confesión. Recordarán ustedes la Inquisición, que quemaban a la gente, la torturaban, y toda la gente, con tal de que ya no lo torturaran, no lo golpearan, pues decía que aceptaba ser culpable. La confesión, y la confesión hoy es un medio de prueba que viene del derecho canónico. Pero también tenemos otras fuentes, como es el derecho español. Las leyes españolas las trajeron. Esas leyes españolas, los famosos fueros, que ustedes cuando hablan del fuero fusgo, los fueros que vinieron ahí son normas específicas de las regiones de España que las trajeron y nos las impusieron. Después dijeron que eran nuestras propias leyes, pero no, fueron leyes que nos trajeron a la fuerza. También se recuerdan como fuente el derecho germano, es decir, aquellos grupos de ancianos que juzgaban a las personas, ¿verdad? Ahí entonces encontramos lo que es las pruebas, las sentencias, la demanda, la contestación de la demanda, los testigos como fuentes generales de la historia. Es lo importante, entonces, como un resumencito, las fuentes importantes de la historia son el derecho romano con sus tres sistemas. ¿Ya? Legis actionis, formulario extraordinario. Derecho germano, los grupos de ancianos que resolvían problemas. El derecho canónico, las normas religiosas que se nos impusieron. Derecho español, los fueros. Ese es el derecho, son las fuentes de derecho
me decía una palabra más sencilla, aparte de ser históricas, llamémosle, no soy histórica, llamemos fuentes antiguas, llamémosle. Fuentes no, históricas, antiguas, lo mismo. Esas son las fuentes históricas. Pero aparte de esas fuentes históricas, tenemos las fuentes constitucionales. ¿En dónde encontramos las fuentes constitucionales? Pues en la Constitución, su nombre lo dice. Y en el caso nuestro ya leímos que están del artículo 203 en adelante. Ahí ven ustedes, si toman su Constitución, ahí empieza el Poder Judicial. Como fuente constitucional, artículo 203. Lo leímos en su oportunidad, pero si quieren, para que lo tengamos frente, leámoslo de nuevo el artículo 203. ¿Quién me ayuda? 203. A ver, Beverly. Le escuchamos. Gracias, licenciado. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparta de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Lo leo todo? Leámoslo. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Beverly. Ahí empezamos con lo que es la fuente constitucional. Y creo que llega hasta el artículo 221-22, por ahí termina. 222 creo que termina lo que es la fuente constitucional. Eso está ahí. Cuando dice, ¿dónde está la fuente constitucional? Pues en la Constitución. Usemos ahí la lógica, la Constitución. Y la fuente legislativa, pues ya sabemos que es el proceso de creación de la norma. Ustedes recordarán muy bien que es el proceso de creación de la norma que va desde la iniciativa de la ley hasta que entre en vigor. ¿Lo recuerdan ustedes los pasos que tiene en el proceso de creación de la norma que ustedes lo vieron en su instrucción al derecho? Esa es la fuente legislativa y leímos creo que el artículo 171, donde está la función del organismo legislativo o congreso de crear, reformar y derogar las leyes. Esa es la fuente legislativa. Pero también se señala como fuente la costumbre. La costumbre es una fuente de derecho que ha creado normas, pero en Guatemala tenemos una limitación. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de las fuentes del derecho en el artículo 2 de la ley oficial? ¿Quién lo quiere leer para recordarlo? Artículo 2. Sí, licenciado. Gracias, Carol. Artículo 2, ¿verdad? Sí. Son fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la complementará. La costumbre regirá solo en efecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Gracias, Carol. Miren, o sea que aquí esta fuente de la costumbre en Guatemala ocupa un lugar secundario. La reconoce, sí, pero primero la principal fuente es la ley. La ley. Recuerden eso, la ley. Aparte de eso está la jurisprudencia, es otra fuente también. ¿A qué se refiere la jurisprudencia? Miren, la jurisprudencia son los fallos que emiten los tribunales superiores en un mismo sentido y un mínimo de 5 fallos. La jurisprudencia. ¿Quiénes son los tribunales superiores en el caso de Guatemala? La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. 5 fallos es jurisprudencia, ya lo puede uno citar para que sigan resolviendo en ese sentido, pero los tribunales superiores pueden variar su jurisprudencia. O sea, puede ser que el 6º fallo cambie totalmente o el 7º ya no cambie
y tiene que cambiarle los criterios. O sea, recuérdense que el derecho va modificándose, va actualizándose, claro, es más lento que todos los demás, como los factores de la sociedad, pero también va. Entonces, otra fuente también es aparte de la costumbre, es la jurisprudencia. Pero también les mencionaron a ustedes en sus cursos de introducción al derecho los principios generales del derecho como una fuente, ¿sí? ¿Y cuáles son los principios generales? Pues son todos aquellos derechos inherentes al ser humano que se hacen valer en un proceso. Ya los mencionamos, el artículo 12, el 28, es decir, el derecho de petición, el derecho a la defensa, el artículo 16 de la ley judicial, el debido proceso. Esos son principios generales del derecho. Ahí están los principios básicos que tenemos todos los ciudadanos. Principios generales como la equidad, ¿eh? Que es la equidad y la justicia, lo que se busca, principios generales del derecho. Esas son las fuentes importantes. Repitiendo o haciendo una recapitulación, fuentes, las históricas o antiguas, quieren llamarle, las constitucionales, las legislativas, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Esas son las fuentes que van ustedes a estar manejando, aparte de la clasificación tradicional que mencionamos el otro día, de las fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales, ¿verdad? Ya sabemos que las fuentes históricas ya las mencionamos, son las mismas de siempre. Las fuentes reales es la realidad, lo que sucede todos los días en el mundo viviente y que genera derecho. Y las fuentes formales es la forma o el procedimiento de creación de la norma. Como decía hace un momento, desde que se presenta la iniciativa, su admisión, su discusión, hasta que entre en vigor, con los sistemas que recordarán ustedes, el sistema sincrónico y el sistema sucesivo, ¿verdad? Sincrónico, todos al mismo tiempo, se sincroniza en todo el país a la misma hora, al mismo día. Sucesivo va dependiendo los días o de los lugares. Eso es lo más importante que tienen que tener ustedes en cuenta en ese tema de las fuentes del derecho. Alguna parte de lo que se ha derecho y de la jurisprudencia que ya la mencionamos. ¿Estamos ahí? ¿Más o menos me han entendido en esto? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Repetimos. Sí, licenciado. Vamos a repetir las fuentes. Mire, el orden de los factores no altera el producto. A veces uno puede citar una primero y después cambiarla, pero las fuentes quiero que tengan ahí, lo vamos a repetir por la compañera que pregunta, es primera fuente, las fuentes históricas o antiguas. Otra fuente, segunda, si quieren ponerle así en orden, constitucionales, está en la Constitución. La tercera, fuente legislativa, el proceso de creación de la norma. Crear y derogar, reformar leyes. La costumbre, no sería, digamos, la cuarta. La jurisprudencia, la quinta, van los fallos de tribunales superiores en el mismo sentido y con un número mínimo de 5. Y los principios generales del derecho son inherentes a todos los ciudadanos, ¿verdad? Cuando mencionamos 6 fuentes, ¿verdad? A ver, la costumbre, la Constitución, el Poder Legislativo, la historia. Sí, son 5, Lic. 6 citamos, lo repetimos para que sean 7. Tenemos, a ver, ¿quién nos veanos los 7 ahí, compañero? ¿7 citamos? 6, Lic. 6, Yo bueno. tengo 6, licenciado. 6, licenciado. 6, Todas bueno, antiguas, 6 tenemos, tengo 6 estamos en 6. criminales, legislativas, costumbre, jurisprudencia, principios generales. Bien, gracias, Jeremy. Entre 6 y 7 están bien. Bueno, ahora veamos las clases de derecho procesal. Fíjense bien. Clases de derecho procesal. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, repitamos la fuente rapidito. Pues. Históricas, 1. Constitucionales, 2. Legislativas, 3. La jurisprudencia, 4. La costumbre, 5. Los principios generales del derecho. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien. Veamos ahora las clases de derecho procesal. Fíjense bien. Cuando nosotros vamos a pedirle algo a un juez, tenemos que ver de qué materia vamos a pedirle. Escuchen esto. ¿Qué materia? Es lo que le llaman la competencia de los jueces, es la materia. Bueno, ese es un asunto civil
¿Es un asunto penal? ¿Es un asunto laboral? ¿Administrativo o constitucional? Entonces, ya vamos por... Sí, gracias, Nelson. Entonces, fíjense bien. Lo que queremos se llama pretensión. Pretensión. Entonces, de acuerdo a la pretensión, así es la clase de derecho procesal. Si nosotros pretendemos, no, o sea, nuestra pretensión es arreglar un problema laboral, pago de indemnización, por ejemplo, pago de salarios caídos o atrasados, ¿qué clase de derecho procesal vamos a usar? Procesal laboral. Entonces, según la pretensión, así tenemos las clases de derecho procesal. O sea, derecho procesal penal, civil, laboral, administrativo y constitucional. 5. Fíjense en eso. Derecho procesal penal, derecho procesal civil, procesal laboral, procesal administrativo y procesal constitucional. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Fíjense en esto. Igual que les decía hace un momento, todo empezamos, ¿qué es el derecho procesal penal? Procesal civil, pues, procesal laboral, todo es conjunto de normas, principios e instituciones. Siempre esas palabritas van en todas las definiciones. Procesal penal, ¿qué es lo que pretendemos? Que se sancione a las personas que han cometido delitos. Entonces, es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la actividad del Estado. ¿A qué? A la aplicación del derecho penal o la sanción de las personas que incurren en hechos delictivos. Procesal penal. Procesal civil, que se hagan valer nuestros derechos sustantivos contenidos en el Código Civil. Laboral, igual, también igual, conjunto de normas que regulan ¿qué? Las relaciones que se dan entre patrono y trabajador con ocasión del trabajo. Administrativo, ya mencionamos que lo administrativo, ¿cuál es la función del Estado? El bien común para la prestación de servicios. Queremos que preste servicios, procesal, laboral, administrativo. Queremos que se hagan valer nuestros derechos que están en la Constitución. Utilizamos procesal constitucional. La parte inicial siempre es así. Conjunto de normas y instituciones que regulan tal cosa. Que no se les olvide. Civil, para que se hagan efectivos los derechos sustantivos del Código Civil. Laboral, para que sean efectivos los derechos sustantivos de materia laboral por un contrato de trabajo. Administrativo, servicios públicos, el bien común. Constitucional, derechos constitucionales, derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, la educación, todo lo que regula la Constitución. Derecho de petición, de derecho de defensa, debido proceso, todo eso está ahí. Eso se refiere. Entonces, no se les olvide, son 5 clases de derecho procesal. ¿Está más o menos? ¿O aclaramos algo o ampliamos algo? Recuerden que es de acuerdo a nuestra pretensión. Es decir, si nuestra pretensión es civil, pues será procesal civil. Si nuestra pretensión es penal, procesal penal. Si nuestra pretensión es servicios públicos, administrativo. ¿Estamos más o menos, jóvenes? Que díganme si lo entendieron ahí o lo repetimos. Buscamos otra forma de hacerlo para que se nos comprenda de la forma más fácil. Está claro, Leco. Bueno, gracias, Doris. Bien, entonces con eso terminamos el tema del derecho procesal. Eso es todo el derecho procesal en su conjunto, lo que vimos. Todo lo que vimos, la administración de justicia, cómo se organizan los tribunales, el poder del Estado independiente, que ya lo vimos, que está en el judicial. Eso es todo. Cómo es el juez, cómo es la conducta, cómo son las partes. Eso es todo. Ahora vamos a partir ese. Hagámonos de cuenta, fíjense bien, hagamos de cuenta que es un gran pastel. Todo el pastel es de derecho procesal, todo. Pero vamos a empezar a ver sus pedacitos. Vamos a partirlo en pedacitos. Y el primer pedacito se llama ley procesal. Fíjense bien, ley procesal. Así es. Si ahí alguien está citando ahí una página para que se auxilien, háganlo. Y los compañeros que tienen ya el libro, mucho mejor si los demás lo tengan también, para que se auxilien y se ayuden bastante. Bien.
regresando al tema. Hoy vamos a ver, empezamos a ver los pedacitos de ese gran pastel, lo vamos a sacarle un pedacito, como dice, bueno, comámonos este pedacito. Y ese primer pedacito se llama ley procesal. ¿Para qué sirve la ley procesal? Lilian, te llama. Fíjense en esto. Sí, Carlos Mauricio. Perdón, Lick, se me activó. Perdón. Ok, bien. Fíjense bien, vamos a ver la ley procesal. ¿Qué dice la ley procesal? Pues lo que dice la ley es cómo debe actuar el juez y las partes. Si regresan a la definición primera, a la gran definición de todo derecho procesal, ahí está. Pues aquí está ese pedacito. Fíjense bien, cómo actúa el juez y las partes, o sea que regula la conducta del juez y las partes en un proceso. Una definición sencilla, que la ley procesal es la que regula la conducta del juez y las partes en el proceso. Simple. No hay que complicarse, no hay que estar rezando ninguna definición, es simple. La conducta del juez y de las partes. Bueno, ¿y por qué? Porque son ellos los que actúan en un proceso. ¿Quiénes van a actuar en un proceso? Juez y partes. Y los terceros que mencionamos que ocasionalmente se les llama. Pero la regla general es que es el juez y las partes. Toda la ley procesal dice cómo debe actuar el juez y las partes. Y vamos a ver una clasificación de la ley procesal sencilla, la más, hay varias clasificaciones, un montón, pero vamos a ver la más sencilla. La primera clasificación de procesal es que son normas imperativas. ¿Por qué son imperativas? Porque son de obligatorio cumplimiento. Contrario a las que mencionamos que uno puede renunciar, que se llaman dispositivas. Esas son otras, ¿verdad? Esas no son procesales, son sustantivas, o lo que ustedes quieran, pero el de ley procesal son imperativas. Son de obligatorio cumplimiento. Es imperativas. Además de eso, vamos a ver que también son leyes formales. ¿Qué quiere decir que son formales? Pues señalan la forma, normal, viene de forma, formal. La forma en que se organizan los tribunales. Leyes formales. ¿Sí? ¿Estamos ahí? También hay una cosa que se llama leyes dinámicas. ¿Por qué son dinámicas? Porque dinamismo es acción. Derecho procesal es acción. Empiece con la demanda. Si está bien hecha, el juez resuelve que admite la demanda. Si está mal, el juez la rechaza. Es decir, dinámicas porque están en constante movimiento. Son dinámicas. Dinámicas. Dice bien, si admite el juez para la demanda porque está bien planteada, le va a notificar al demandado para que él se defienda. El demandado se va a defender y si lo hace bien, pues llevarán sus pruebas, se señalará audiencia para las pruebas. Eso es dinamismo, acción, movimiento. Que no se les olvide. Las normas son imperativas porque son de obligatorio cumplimiento. Son formales porque nos indican la forma o el procedimiento. Y son dinámicas porque señalan el movimiento que se lleva en un proceso desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Pero también hay otras que se llaman estáticas. ¿Cuáles son esas estáticas? Son las que nos indican cómo está integrado un tribunal, cómo está formado un tribunal. Porque son los tribunales, los crean y difícilmente los cambian al poco tiempo. Los tribunales están ahí por años. Mire aquí, bueno, los tribunales son lo normal, penales, civiles, laborales, administrativos, esos tienen años de años de años. O sea que son normas estáticas. Señala, mire, se crea el juzgado de familia. Es una norma estática. Ese juzgado de familia lo crean hoy, saber cuánto tiempo va a vivir. Y no va a cambiar nada. Ahí lo dicen cómo está y cómo lo va a organizar. Mire, se organiza con un juez, un secretario, un oficial, un notificador. Es decir, son normas estáticas. No se complique. Solo les señalé esas clasificaciones. Hay muchas, pero con estas son suficientes para mí. La primera son normas, a ver si están llevando la atención, imperativas. Son de obligatorio cumplimiento. 2, son formales, indican la forma o el procedimiento. Son estáticas porque nos señalan cómo se organizan los tribunales y son dinámicas porque señalan el camino a seguir en un proceso, desde su
Presentación de demanda hasta que termina con una sentencia. 4 nada más les señalé. Hay muchas más, no les voy a complicar la vida. Que son las básicas para lo que vamos a aprender. Imperativas, formales, estáticas y dinámicas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, Jamie, perdón, no me escuché, Jamie. Que está todo claro, licenciado, gracias. Bien, ma. Entonces, eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gabriel. Licenciado, fíjese que tengo una inquietud. Dígame. Yo veo que, bueno, sí veo y escucho que usted lleva la lectura de un material. ¿Usted está leyendo del libro que usted nos recomendó leer o está utilizando otro material? No, ninguno. Ya no. Yo solo trato de unos resúmenes que tengo de hace miles de años, ahí son los que uso, pero no son de nadie en particular. Ah, ya, sí, es que hay cositas que sí encuentro en el libro, pues voy subrayando, ¿verdad? Pero hay cosas que no encuentro en el libro, entonces ando como que buscándola, pero tenía esa inquietud para poder seguir la lectura, ¿verdad? O buscarlo bien. Por eso es que le hice la pregunta. Sí, no bien, Gabriela, yo les decía en una ocasión que yo no uso ningún libro en particular. Lo que les decía yo es que los libros que yo les recomendaba eran porque los profesores, los autores de esos libros son han sido profesores de este curso, y además que han sido profesores de este curso, pues fueron coordinadores y sus libros están desarrollados en base al programa. Lo que yo trato es de abarcar lo más que se pueda del programa, ¿verdad? Pero que yo tenga que decir, mire, el libro va, como ponen ahí, en la página tal, no. O sea, yo les voy dando los temas porque yo tengo aquí en mi mente unas cositas y el programa, por ahí, por si ellos impriman su programa, ténganlo a la mano para que vayamos en el orden del programa, más o menos, haciendo una generalidad de las cosas. Ahora, para que ustedes profundicen, para que ustedes tengan mejores lineamientos, me decía yo, con libros y lean sus libros. Pero yo no les exijo libros, y por eso mismo les den a principio de clases, yo tampoco les voy a pedir definiciones de libros, porque yo no les enseñaron ningún libro oficial ni nada parecido. Lo que pasa es que esos temas ya están ahí. El derecho procesal ya está ahí. Imagínense ustedes que el programa nuestro es de 1954, algo así. El programa de teoría del proceso. Y ha tenido mínimos cambios. ¿eh? Hace más de 60 años. Imagínense, casi 70 años tiene ese programa. Y es muy poco lo que ha variado porque el derecho procesal cambia muy lentamente. Es muy lento. Entonces, las instituciones son las mismas, con algunas pocas mejorías, pero ahí están. Los libros tienen excelentes, si tienen menos, pues no se compliquen la vida. Yo en un examen no les voy a pedir cosas de las que no hemos hablado, pero sí para su preparación, para facilitarse, pues ahí están los libros para que ustedes tenganlo ahí, para que se ayuden a la hora de entender mejor el tema. Gracias, Lick. Bien, Gabriel. Entonces no se lo olvide, entonces mencionábamos en ese tema en cuanto a las clasificaciones de la ley procesal, solo les mencioné 4 en el libro que ustedes tienen ahí, no sé cuántos tengan, pero yo en la mente tengo 4 que creo que son muy importantes, como son la primera clasificación, que igual que el derecho procesal en general, la ley procesal es eminentemente pública porque es de aplicación obligatoria, es imperativa, no se puede obviar. Les decía también que son formales porque serán la forma o el procedimiento, ¿verdad? O sea que son estáticas, por lo que se refiere a cómo se realizan los tribunales, y son dinámicas porque señalan desde cómo se va un proceso, desde que se plantea la demanda hasta que concluye con la sentencia. ¿Cuál es la forma normal de terminar un proceso? Con la sentencia, y eso lo vieron ustedes en derecho romano, que la sentencia es el fallo final del juez, y les hablaron de la famosa cosa juzgada a la que vamos a referirnos también en este curso cuando hablemos de la sentencia. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Lick. Ahora veamos el tema de la interpretación de la ley procesal. ¿Cómo se interpreta la ley procesal? Pues mire, toda la interpretación de la ley procesal la encontramos nosotros en la ley del organismo judicial. Fíjense bien, ahí vamos a tener lista ahí su ley porque vamos a practicar un poquito de la ley del organismo judicial. Primero que nada, ayúdeme con el artículo 1. Artículo
1. ¿Quién me ayuda con el artículo 1? Ley judicial. ¿Me permite, Lick? Gracias, Carlos. Es la ley del organismo judicial, ¿verdad? Sí, ley judicial, sí. Ok. Artículo 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Fácil, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, en ese artículo habla de interpretación e integración de la ley. Fíjense bien. Y ese es el tema que vamos a ver. Por eso yo que había que leer el artículo 1. Y pueden marcar ahí en su ley, si ustedes tienen en papel o algo, marquen porque habla de interpretación e integración de la ley. Tema que estamos ahorita. ¿Qué es interpretar de la ley? ¿Qué es interpretar la ley? Es ver qué quiso decir el legislador. Cuando el legislador emite la norma, quiere decir algo. Interpretar es buscar el sentido y el alcance de la ley. Es decir, qué quiso decir el legislador y hasta dónde quiso llegar. Entonces, interpretación de la ley procesal. Pero para que entendamos ese artículo de interpretación, también es bueno que leamos el artículo 5 para ver cómo se aplica la ley en nuestro caso. ¿Quién nos ayuda con el 5? Yo se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Doris. Ahí está. De nuevo vamos a la aplicación de ley en su interpretación. ¿Cómo se aplica? A todo el país y a todos los que estén acá, nacionales o extranjeros. Vamos a ver claro en qué momento tenemos que tener cuidado con la aplicación de la ley procesal en cuanto a personas extranjeras. Pero no se les olvide que la norma aplica a todos en general. Así debemos interpretarlo. Interpretación de ley. Y algo importante, no debemos olvidar que primero que nada está la Constitución. Y es obligación de los jueces observar el principio de que la Constitución está sobre todas las leyes. Así debemos interpretar en nuestra ley máxima. Leamos el artículo 9 de esta misma ley. Artículo 9. Artículo. Dele, compañera. Perdón, dele. A ver, Flor de María, después nos va a ayudar Carlos. Buenas tardes, licenciado. Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Gracias, Flor de María. Entonces no se les olvide el artículo 1, el 5, el 9. Son vitales para entender cómo se interpreta la ley. El artículo 1 nos habla de interpretación, está clarísimo, ¿no? E integración, que también lo vamos a ver. El 5 habla de que se interpreta en el sentido de que la ley se aplica a todos los ciudadanos. Ahí está claro. Y habla del espacio marítimo, aéreo, todo lo que comprende el derecho internacional. El 9 nos habla de la supremacía de la Constitución y nos recuerda muy bien lo que son los tratados en derechos humanos. ¿Y a dónde nos manda eso? Leamos, creo que es 46, me parece que es de la misma Constitución. Leamos el 46 de la Constitución. 4.6. Constitución, a ver, Carlos, ¿nos iba a ayudar usted? ¿Tiene por ahí la Constitución? No, no la tengo, Lick. Es que estoy viendo acá en el teléfono. Las tengo en PDF. ¿Me permite, Lick? Adelante, compañera Helen. Artículo 46.
preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Clarísimo, ¿verdad? Pues fíjense en eso, son normas que deben ustedes tener presentes siempre para la hora de interpretar la ley, porque ya vamos a ver más adelantito cómo es que interpretamos, cuáles son los métodos que se usan y hasta dónde llegamos. Pero para entender eso vamos a ver primero cómo se interpreta la ley de acuerdo a la persona que la realiza. Fíjense bien. Vamos a ver primero la interpretación que se llama, son tres, vamos a ver tres. La verdad auténtica, la legal, que también se le llama judicial, y la doctrinaria. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, primero la interpretación auténtica, la cual es supuestamente la mejor. Pues todos los estudiosos del derecho, todos los que se dedican a escribir, dicen que la auténtica es aquella interpretación que realiza el mismo órgano que emite la norma. Es la auténtica. En este caso, pues el Congreso de la República, ¿verdad? Ellos emiten la norma, ellos son los adecuados a interpretarla. El problema es algo muy serio, que es un órgano político que está sujeto a intereses y presiones de momento. Además, las personas que están ahí, que realizan esa actividad de crear y derogar las leyes, se cambian, no están siempre las mismas. Entonces, esa auténtica no es la certera. En el caso de Guatemala, cada 4 años se cambian algunos, ¿no? Otros ya están ahí de siempre. Se cambian. Ahorita voy a izquierda. Se cambian a los señores diputados. Imagínense qué saben ellos, cómo se interpretó la ley que se emitió hace 20, 30 años, o 5 años antes que ellos llegaran, o un mes antes que ellos estuvieran ahí. Repitiendo, Kiara, mire, la interpretación auténtica es la que realiza el mismo órgano que crea la ley. En el caso de Guatemala, ¿quién es? El Congreso de la República o organismo legislativo, que ya vimos entre sus funciones, vimos que es derogar y reformar las leyes. Pues se supone que es la mejor de todas las interpretaciones porque ellos lo hicieron, pero decían que eso no es cierto. Cuando se emite una ley, no hay problema, Kiara, cuando se emite una ley, hay presiones de todo tipo. Ustedes han visto ahí que hay gente que va a manifestar enfrente, a hacer plantones porque quieren que se apruebe una ley. Se está aprobando por las circunstancias de presión y del momento, o por un problema nacional, o una catástrofe, o lo que sea. Se emiten normas de momento. Claro, si son ellos ahí el otro día, pues la pueden interpretar, pero pasados los meses y los años no se recuerdan ni qué pasó. Hay problemas económicos fuertes en el país, en cualquier país, problemas políticos fuertes que nos obligan a emitir leyes. Hay exigencias sociales que nos obligan a emitir leyes en un momento determinado. Pero pasado eso, ya nadie se acuerda. Y como les decía, ya cambian a los señores diputados en un nuevo periodo. ¿Qué van a interpretar si ya pasó? Aquí ya se dio un caso de ese tipo de interpretación auténtica en la Asamblea Nacional Constituyente que emitió la constitución que nos rige. Pues había un candidato, había una persona que quería ser candidato presidencial y que según las normas tenía prohibido hacerlo, según las normas constitucionales. Y empezaron las luchas de intereses. Y entonces se reunió un grupo de los constituyentes para explicar el sentido y el alcance de esa norma. Dice, bueno, ellos la hicieron, ellos pueden explicar la auténtica, pero esa no es la mejor. Además, recuérdense que el ser humano está lleno de pasiones, de intereses. En ese momento, pueden los intereses que varíen a los 2, 3 años, 5 años, 10 años, ya es otro los intereses que tiene, ya varió. Entonces, no es la mejor. Se llama auténtica porque es el mismo organismo que la hace, la interpreta, pero no es la mejor. Interpretación auténtica.
o también algunos libros le llaman originaria, es lo mismo, ¿verdad? Originaria o auténtica es exactamente lo mismo. La otra interpretación se llama judicial o legal. ¿Quién hace esa interpretación? Pues esa la hacen los jueces. Y esa la hacen los jueces todos los días. Los jueces todos los días están emitiendo resoluciones. Y entre esas resoluciones, que vamos a ver su clasificación también, hay unas que se llaman autos y sentencias. Y cada vez que emiten un auto, cada vez que emiten una sentencia, están interpretando la ley. Y eso es todos los días. Ustedes van a los tribunales, hay 10 juzgados civiles o 15 juzgados civiles, hay 10 o 20 penales, y pasan en uno y otro, están dictando sentencias. Esa es una interpretación legal o judicial, es el quehacer diario de los jueces. Claro, esa sí es una interpretación que tiene un poquito de más certeza. ¿Por qué? Porque los jueces lo están haciendo a diario, la interpretación legal o judicial, les mencionaba, decíamos que la interpretación legal o judicial es la que hacen los jueces todos los días en su quehacer, todos los días. Ustedes pasaron ahí caminando en los tribunales y van a ver que están dictando sentencias todos los días. Hay cientos de procesos, cientos, miles, y tienen que irlo resolviendo. Esa es una interpretación, porque cada vez que hay sentencia interpretan la ley. Cada caso en particular interpretan la ley. Entonces no se les olvide, esa es quizá la mejor de las interpretaciones, la legal o judicial. Es el quehacer diario de los tribunales. Ahí está los jueces todos los días interpretan, esa es su función. Y la otra se llama doctrinaria o científica. Pues la interpretación doctrinaria o científica es la que hacen las personas que se dedican al estudio del derecho. Esa la hacen, eso es lo que hacen los grandes tratados, los grandes libros. Esa es la interpretación científica o doctrinaria. Son los que hacen los estudiosos del derecho. Esa es la interpretación más sencilla que hay, de acuerdo a la persona que la realiza. 3. Auténtica, originaria también se llama, legal o judicial, y la doctrinaria o científica. Esa es la interpretación más simple, más sencilla. ¿Estamos ahí en esta? ¿Tienen alguna duda? La aclaramos. Todo muy claro, licenciado, gracias. Está bien, licenciado. Bien, ahora vamos a ver otra que se llama una clasificación por sus efectos. Por sus efectos. La primera se llama extensiva. ¿Qué sucede con esta interpretación extensiva? Que hay que ampliarse en las definiciones para comprender la ley, especialmente cuando se refiere a derechos humanos. Recuerden que leímos el 46 de la Constitución, ¿verdad? Recuerden eso, ¿verdad? Por los efectos, sí, es por los efectos, compañero. Entonces, esa extensiva hay que extenderse uno, hay que, como dice, el juez tiene que abrirse más en su pensamiento, en garantizarle a las personas los beneficios que otorga la ley, sus garantías mínimas, el acceso a la justicia, la certeza jurídica, en lo que se llama el derecho de defensa, que se dé a todos en la forma más amplia que sea, más sencilla, con recursos sencillos, que la gente tenga acceso, que se sienta protegida por su sistema jurídico. Derechos humanos, no puede obviarlos, no los puede dejar por menos, porque además de los que están en la Constitución, también están los tratados internacionales, que no podemos decir que no se aplican, porque la Constitución los reconoce, que tienen prioridad los derechos humanos ante cualquier otro. Entonces es extensiva. El juez tiene que extenderse en su función. Esa es una. La otra se llama restrictiva. Aquí es al revés, ¿verdad? Se aplica una ley especial en lugar de la ley general.
Ese es un principio que está también en la ley del organismo judicial, perdón, ahí está en la ley judicial, restrictiva. Aquí lo que sucede es que está la ley general, pero el juez tiene que aplicar la ley especial. ¿Dónde encontramos eso? Que decía que lo encontrábamos en la ley del organismo judicial. Veamos el artículo 13. ¿Quién me lee el 13, por favor? 13. ¿Se lo leo, licenciado? Artículo 13. Bueno, miremos, a ver, dejemos a Nuria hoy, dejemos a Nuria. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Es restringir, el juez tiene que limitar ahí su interpretación a una norma especial ante unas normas generales. Es restrictiva esa interpretación. Hay otra interpretación que se llama análoga o analógica. ¿Qué sucede acá en este tipo de interpretación? Ojo, fíjense bien. Para que algo sea análogo es que tenga elementos comunes. Pero escuchen bien esto. En materia penal no se pueden crear delitos o figuras delictivas por analogía. Fíjense en eso. Es un principio general. No se pueden crear figuras delictivas por analogía. Es que se parece lo que hizo él a lo que dice la ley. No, no, no. Si está en la ley es delito. Si no está en la ley porque un elemento no está y no es delito. Punto. Pues fíjense bien eso. La analogía solo se permite en el derecho procesal, en el procedimiento. Bueno, no hay ahí, miren, busquemos algo para resolver el problema, porque los jueces no pueden denegar administrar justicia en ningún momento. Los jueces tienen obligación de resolver. Fíjense en eso. Los jueces no pueden denegar administración de justicia. No pueden. Si lo hacen, incurren, o sea, no puede decir el juez, es que mire, fíjese que eso no lo encuentro en la ley. No puede. Tienen que resolver. Pero escuchen eso, reitero eso, delitos no se pueden crear por analogía. Ahora, derecho procesal, sí, miren, pero aquí hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Mire, busquemos otra ley que nos pueda ayudar. Fíjense bien. Repitiendo, Joseph, en materia penal para delitos o para figuras delictivas no se pueden hacer o crear delitos por analogía. No se puede. Los delitos tienen sus elementos y si falta un elemento ya no es delito. Ya no es delito. Y no decir, es que mire, pero se parecen. No, señor, aquí no. Tiene que estar en la ley. Eso es lo que se le tipicidad, así se le llama. Está en la ley, está típicamente establecido, ahí está. No hay tipicidad, no hay delito. Ahora, en el procedimiento sí, porque el juez tiene obligación de resolver. ¿Y dónde encontramos eso? En la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda? Alguien nos había pedido parte de Nuria, que nos ayudó. ¿Quién nos ayuda con el artículo 15? 15. Ley del organismo judicial. Obligación de resolver. Así es, Hedy. Ok. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley. Y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Gracias, Heli. O sea que los jueces no pueden decir, mire, fíjese usted que su caso no se lo resuelvo
porque no está regulado en la ley, no lo encuentro. No, él no puede hacer eso. Él tiene que buscarlo, cómo resolverlo, salvo que no sea, si es penal, si no, ¿verdad? Ya les dije claro, en penal no se puede. Dice, no, yo tengo que resolverlo. Aquí lo que pasa es que no hay ley. Pues bien, usted busque otras leyes similares, resuelva por analogía e informe a la Corte para que ellos presenten su iniciativa y el Congreso emita la ley o amplíe esa ley o reforme un artículo X para que las cosas cambien. Pero no puede el juez denegar administración de justicia. Esa es la analógica o por analogía. Hay otra interpretación que se llama derogatoria. ¿Qué sucede acá? La ley está vigente, pero ya no se aplica. Nadie la aplica. Ya no se aplica. Fíjense que hay, por ejemplo, en la ley, hay un decreto viejísimo, en tiempos de Ubico, que obliga a que todos los pilotos de transporte colectivo, todos, tienen que estar uniformados. Ustedes se suben a cualquier transporte colectivo y máxime de esos que van por la costa que andan creando accidentes por todos lados, eso no van uniformados. La ley está bien, la respeta, se tiene como para derogada. Perdón, ¿alguien me preguntó algo? Disculpe. También, ahí está también, ¿verdad? La vagancia es un delito, ¿y cuántos vagos hay? Por montones. Imagínense ustedes que cerraran a todos lados y no cabrían en las cárceles, ¿verdad? ¿Ah? O sea que hay leyes que están vigentes, pero como no se aplican, se tienen como que fueran derogadas. Y la última es la declarativa. Aquí, pues esta declarativa lo que busca es fijar con claridad y precisión lo que dice la ley. Declarativa, declarar con claridad y fijación lo que dice la ley. Entonces, por los efectos son 5, se les olvide. 5, extensiva, restringida, restrictiva, analógica, derogatoria y declarativa, por los efectos que puede producir una norma al momento de aplicarse. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, todo claro. Lic, estos ya que no acaban de terminamos, mencionar dijo que ya eran no los terminamos el efectos. punto, pero perdón, ¿sabes? ¿Cómo es, Abdi? Sí, perdón que le interrumpa, Lic. Extensiva, restrictiva, análoga y declarativa son los efectos. Por sus efectos que produce, por los efectos que produce. Los efectos que produce. Ok, gracias, Lic. Ahí está muy bien, bien. Entonces lo dejamos hoy por ahí, ya no terminamos el tema, yo creo que lo vamos a votar, pero lo votamos el lunes. O sea que feliz noche, todavía no es hora de la comidita porque falta el otro periodo, pero desde ya buen provecho, que pasen un buen fin de semana y cuídense. Y el primero de Dios estamos acá la otra semana de nuevo para concluir este tema y seguir con los que tenemos que votar para el por ahí por el 20 creo que tenemos el examen parcial de lo que es el proceso. Ya, éxitos para todos y que todo les vaya de maravillas en este fin de semana y feliz noche.